Vamos a continuar con la serie, hermanos, que hemos empezado. Vino Navidad y Año Nuevo y cambiamos de temas, pero habíamos estado estudiando el fruto del Espíritu, ¿recuerdan? Y nos quedamos, terminamos lo que es paz. Y hoy vamos a retomar el tema con la paciencia. Con la paciencia. Y algunos dan cátedra de paciencia, ¿verdad? Otros nos falta. Algunos empiezan a orar por paciencia. Y tengan cuidado con lo que pide. Tengan cuidado con lo que pide, ¿verdad? Dice la Biblia, pedid y se os. ¡Ay, dame paciencia! Oh, y vienen las pruebas para darle paciencia, ¿verdad? Se gradúa en paciencia, posgrados, doctorados en paciencia. Pero no es tanto, hermanos, es que a veces exageramos. Hoy vamos a ver la paciencia como una cualidad, porque la paciencia no tiene que ser algo en la cual estamos ahí quietos. No, la paciencia no es algo pasivo. Es como al niño que lo golpean, ¿verdad? Los compañeros le dicen que en una esquina y ahí le pegan ahí. No, hay que moverse. Hay que salir de la esquina. La paciencia es algo que nos mueve. Que nos mueve, pero en el sentido correcto. Porque nosotros podemos movernos hacia el sentido equivocado. Tomar la dirección equivocada. Y a veces tomamos el ritmo equivocado. Debemos de caminar. Yo me acuerdo, ¿verdad?, que cuando en mi ciudad uno caminaba a la escuela. Aquí los jóvenes no quieren caminar 200 metros, ¿verdad? Tienen una hora esperando porque el papá no llega a recogerlos y la escuela está a 200 metros y enojado porque no llegaron por ellos en vez de caminar. Bueno, algunos crecimos caminando kilómetros, muchos kilómetros para ir a la escuela o para volver de la escuela. Y el defecto de mi pueblo, como muchos pueblos, es que hay un perrerío por donde quiera suelto. ¿Sí? Y son montoneros, porque sale 2 perros que tiene uno, 3 que tiene el otro, 4 del otro, 3 de enfrente, y entre ellos no se puede ver, pero cuando hay que ladrarle a alguien, se hacen amigos. Y yo recuerdo que algunos expertos en cómo manejar los perros nos decían, no corran, porque si el perro te ve correr, corre detrás de ti. Entonces, yo recuerdo que aprendí a caminar rápido. Bien rápido caminar, pero caminaba, no corría. Hay que tener una dirección y un ritmo correcto en las circunstancias de la vida. Una de las personas o una de las actividades que nos son ejemplo, buen ejemplo, son los agricultores. Si una persona es impaciente, mejor que no sea agricultor. Porque el agricultor tiene que ser paciente. Y en los tiempos del Señor, como en muchos lugares todavía, donde no hay riego por canal o por goteo, sino que el riego es por la lluvia, hay que tener paciencia para recibir la lluvia temprana y la tardía. Y vamos a Santiago, por favor. Y después de leer Santiago, vamos a orar. Y decía que la paciencia no es algo que nos lleve a la pasividad, sino que nos da una dirección, nos da un rumbo. Y por eso tal vez el título de su porción bíblica es ser pacientes y orar. Ahí está la actividad, entre otras, la oración. Y Santiago 5:7 dice así. Santiago le escribe a la iglesia y les dice: hermanos, los que estamos aquí, si estamos en Cristo, somos hermanos. Y dice Santiago a nosotros: por tanto, hermanos, tened paciencia.
Algunos quieren tener paciencia una semana, un mes, un año. Pero ¿hasta cuándo debemos de tener paciencia? Ahí le va la fecha. ¿La quiere saber? Hasta la venida del Señor, no más. Después de que venga el Señor, ya no se espere. Pero dice Santiago, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. Porque lo más maravilloso e importante que los cristianos estamos esperando es la venida del Señor. El evento más extraordinario y glorioso que vamos a estar ahí en primera fila. Porque ahí va a haber solo primera fila. No va a haber segunda ni tercera fila. Solo primera fila. El evento más maravilloso, lo que con más ansias esperamos es nuestro encuentro con nuestro Señor Jesucristo. Por eso dice Santiago, hasta la venida del Señor. Mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que recibe la lluvia temprana y la tardía. Tened también vosotros paciencia y afirmad vuestros corazones, porque la venida del Señor se acerca. Y es que a veces, hermanos, el impaciente tiene un corazón que navega en aguas turbias. Su corazón y su mente y sus esfuerzos navegan en aguas turbias. Por eso dice, afirmar. Es como poner algo en lo firme, en la roca. Afirmar, ¿qué cosa? Vuestros corazones. Porque de ahí sale lo que somos, hermanos, del corazón. Y ahí debemos de almacenar lo más preciado en el corazón. Del corazón sale lo bueno y lo malo. Es como la información, como la ley de la computación. Basura entra, ¿qué sale? Sale basura. ¿Sí? Entra algo bueno, ¿y qué sale? Algo bueno. Lo que entra al corazón, luego sale. Sale, tarde o temprano. Dice el verso 8, tened también vosotros paciencia. No solo el labrador, no solo el sembrador. No, ustedes también. Y afirmad vuestros corazones, porque la venida del Señor se acerca. Y creo que ya estamos un poquito más cerca que cuando se escribió Santiago. 2000 y tantos años más cerca. Santiago decía, la venida del Señor se acerca. Yo ahora diría, la venida del Señor se acercó. Está a la puerta. Está por llegar. Con más razón hay que afirmar el corazón. Yo no sé cómo fue el año pasado, si tuvimos un corazón flotando ahí, flotando, sin rumbo fijo, o peor, ¿verdad? Pero es tiempo de que nuestro corazón se afirme, porque el corazón firme es un corazón constante. Y es lo que espera Dios de nosotros, y es lo que ocupamos. En lugar de eso, pueden suceder cosas que nos impacienten, nos desvíen, y suceda lo que dice el verso 9, hermanos, no os quejéis unos contra otros. Ahí viene la otra cara, la de la impaciencia, la del corazón quebrado, que pierde la paciencia y lo que hace es quejarse y quejarse, del club de los quejumbrosos. No os quejéis unos contra otros para que no seáis condenados.
Y dice al final, he aquí, el juez está delante de la puerta. En otras palabras, ni aquel ni tú son los jueces. El juez está delante de todos nosotros. No nos quejemos. La paciencia, mis hermanos y amigos, es fruto del Espíritu. Pero también lo podemos ver de muchas maneras. Por ejemplo, lo que está diciéndonos aquí Santiago es que ser pacientes es un mandato. No es de que si quiero. Es que hay que ser pacientes, hay que buscar la paciencia, hay que obtener la paciencia. Y lo maravilloso es que es algo que se nos manda a hacer, pero también se nos da el poder para realizarlo. Es decir, nosotros podemos recibir la paciencia de Dios, porque la paciencia no es algo que por naturaleza tenemos o somos. No. Tenemos que aprender a ser pacientes. Y tenemos que recibir el poder de Dios para ser pacientes. Por eso es fruto del Espíritu. No es algo que ya viene en nuestro paquete. No, es fruto del Espíritu. Es algo que el Espíritu Santo otorga a aquel que viene a Él y a aquel que aprende de Dios la paciencia. La paciencia no es un defecto. La paciencia es una cualidad que hay que admirar en la vida del paciente. Y desgraciadamente la paciencia es algo que muy pocas personas tienen o tenemos, incluso los cristianos. Porque si usted espera que todo cristiano sea paciente, es un error. Tenemos que ser perfeccionados en la paciencia. Y usted sabe los riesgos que es seguir a alguien de lejos. Hay muchos riesgos. Hay que seguirlo de cerca. Cuando uno se da cuenta que la paciencia es necesaria, ¿para qué? Para desarrollar carácter y madurez se requiere paciencia. Para que una persona sea estable en Dios, tenga una vida estable completamente, es necesario que esa vida produzca o se produzca en él paciencia. Como dice 1 Corintios 13, el amor es sufrido, el amor es benigno, el amor no se irrita, el amor no guarda rencor, etcétera, etcétera, etcétera. Así que, ¿cómo podríamos definir la paciencia? La paciencia es una capacidad. Es una capacidad que se recibe y es una capacidad que crece. Es una capacidad, es la capacidad de absorber los problemas, las tensiones, las dificultades, sin quejarse. Sin quejarse. No es sin que les duela, sin que le afecten, sino sin estarse quejando. Por eso dice Santiago, no se quejen unos contra otros. Así que vienen problemas, vienen tensiones, vienen dificultades, y estas las podemos absorber sin quejarnos. Yo recuerdo cuando era niño, a mí me decían, medicina o inyección, inyección. Rápido, inyección. Ay, no me da cosa las pastillas, los jarabes. A mí inyéctenme. Y cuando nuestra hija Lidia nació prematura, tenía que inyectársele por mucho tiempo, diariamente. Era tan chiquita que eran jeringas para insulina, para poner insulina, chiquititas. Y dos clínicas no las quisieron, no la querían inyectar. Una tercera clínica dijo la enfermera, yo sí la inyecto. Es que la veían tan chiquita y decían, no, yo no, decían las enfermeras. Yo tampoco, no. Pero había una cosa que ella hacía, o que ella no hacía, cuando la inyectaban. Ella jamás se quejó. Yo sí me quejaba cuando me inyectaban. No me dejaba inyectar, pero para que me pagaran.
Así que cuando me iban a inyectar, yo hacía un show, gritaba, brincaba, corría, nadie me detenía. Hasta que venía la oferta. Ya me ponía quieto. Decía, ¿cuánto? Tanto. No, que queden tanto. No, tanto. Ok. Dinero primero. Negociábamos. Claro, al final me quitaron todo, pero no mantuve. Yo recuerdo que acumulé tanto dinero que un día mi mamá dijo, mijito, vamos a ir al cine. Yo creo que fue la única vez que me llevó al cine, y yo me acuerdo. Pues fíjense que todo ese dinero que tenía se me fue en unas palomitas y en la entrada del cine. Algo estuvo mal. Yo me imagino que algo estuvo mal. Algo falló. Resulta, hermanos y amigos, que cuando uno absorbe esas cosas sin queja, porque si seguimos el hilo de la queja, nuestra queja llega hasta Dios. A veces, de alguna manera, nos estamos quejando contra Dios. Contra Dios, ¿por qué? Porque si entendemos que Dios es el autor de todas las cosas y el que está en control de todas las cosas, hasta allá podemos llegar y estarnos quejando. Así que cuando no nos quejamos y no nos vemos afectados por esas cosas que son como un obstáculo a nuestra vida, como un estorbo, un retraso, un fracaso, sino que seguimos adelante. A mí me gusta ver un programa de esos lugares que compran cosas de los storage y las venden. ¿Han visto esos programas? Y a veces compran basura, pero no se quejan. Es parte de. A veces se gana, a veces se gana mucho, a veces se pierde. Pero ese es el asunto de estar ahí en el negocio, que a veces se gana, a veces se pierde, pero muchas más son las veces que se gana. Por eso están ahí, ¿verdad? Son como las maquinitas de dulces de los negocios. Uno parece que es un negocio que no sirve, ¿verdad? Porque no vemos a nadie ahí. Pero usted cree que si no se ganara, ya las hubieran quitado todas, ¿verdad? Si no es negocio. En esto de la vida, hermanos, hay obstáculos, hay retrasos, hay fracasos, como dijo Pablo. A veces estamos derrotados, pero no destruidos. Entonces, uno de los problemas es cuando empezamos a tener conmiseración de nosotros mismos y empezamos a quejarnos, y entonces sí viene un atraso en nuestra vida, porque no hemos aprendido la paciencia y porque no entendemos que Dios permite que tengamos dificultades con un propósito. Ese propósito a veces lo entendemos rápido, a veces tardamos, pero tarde o temprano, o mejor dicho, a su tiempo vamos a entender los propósitos. Dios permite que tengamos dificultades. Imagínate que no tuvieras dificultades, que jamás tuvieras dificultades, que jamás tuvieras un dolor. Jamás creceríamos ni maduraríamos. Dios permite que tengamos dificultades, pero más son los días que no tenemos dificultades, hermanos. Ahora, otra cosa es que nosotros nos buscamos dificultades, porque algunos nos buscamos dificultades, nos fabricamos dificultades, nos metemos en problemas. Esa es otra cosa. Dios las permite. Dios permite que tengamos inconvenientes e incluso que tengamos sufrimientos. Lo permite. Pero lo que Dios nos enseña en su palabra es que esas cosas que Dios permite tienen un propósito específico. La respuesta de Dios no es, mira, esto es para algo va a servir. No, Él tiene un propósito específico, que a su tiempo lo va a compartir con nosotros.
Y lo que hace es que nos permiten estas cosas desarrollar actitudes correctas hacia la vida. Porque a veces no las tenemos. Como cuando vemos a nuestros hijos inmaduros, a los que son inmaduros, que a veces tienen actitudes incorrectas hacia la vida. ¿Y cómo queremos que desarrollen madurez para que terminen por tener una actitud y por lo tanto una acción correcta hacia la vida, corta o larga, que tengan por delante? Con una actitud y una acción correcta. Y cuando por fin el creyente, el cristiano, ve que esas pruebas se resuelven, porque esas pruebas se resuelven. ¿Quién tuvo flu el año pasado? A ver, levante la mano. No, levanta. No, nadie se va a quitarle con ustedes, hermano. ¿Quién tuvo flu? ¡Ya no tiene! ¡Ya no tiene! ¿Quién tuvo fiebre? ¡Ya no tiene! ¡Ya no tiene! Todo esto va a pasar. Algunos nos tardamos en que pasen por nuestra culpa. Algunos nos dejan muchos problemas, pero porque no tenemos la actitud correcta y no tomamos las acciones pertinentes. Pero hermanos, cuando nos damos cuenta de que es obra de Dios y no del diablo, porque no le echamos la culpa al diablo, ¿verdad? ¿Y quién dirige su vida? ¿Dios o el diablo? El diablo se mete, sí, molesta, sí, perturba, sí, causa problemas, sí, nos tienta, sí, pero él no gobierna nuestra vida, ni tiene nuestro futuro. Es de Dios. Y miren lo que el diablo quería hacer con Job. Ok, hazlo. Pero Dios tenía su propio plan para Job. El diablo puede tener un plan para usted terrible, pero Dios tiene un plan maravilloso. ¿En cuál plan nos vamos a meter? ¿En cuál plan vamos a acceder? Ahora, cuando vemos que esas pruebas se resuelven en nuestro provecho, Dios nos empieza a preparar para crear en nosotros un espíritu paciente. Paciente. Porque en el plan de Dios, Él tiene como plan y como consigna que todo aquello se resuelva finalmente a nuestro favor. A nuestro favor. La impaciencia ha producido cosas terribles, hermanos. Terribles. La impaciencia de alguien ha producido hogares destruidos. Por la impaciencia de alguien. Por la impaciencia, negocios prósperos se han acabado. Por la impaciencia, campos que pudieron darle alimento a muchas personas dejaron de producir. Por la impaciencia de personalidades ha habido pleitos y se han originado guerras mundiales por la impaciencia. Por la impaciencia nos comemos un café frío, nos tomamos un café frío, ¿verdad? Nos comemos una fruta verde, no porque era la manzana verde, sino porque no estaba madura todavía.
Con impaciencia alguien se ha casado cuando no debía, o con quien no debía. Por la impaciencia se cometen errores muy, muy graves. Y vamos a terminar esto. No voy a terminar con el tema. Como siempre, no cumplo mi palabra. Pero es bueno hacer un análisis de nosotros mismos. Asomarnos un poquito a nuestro interior y no tratarnos de meter al interior de otros. Porque cómo nos gusta meternos al interior de otros, ¿verdad? Aunque no podemos. Pero cómo nos gusta indagar, ¿y qué tienes? ¿Y qué sientes? ¿Y qué piensas? ¿Y qué vas a hacer? ¿Y cómo le vas? ¿Por qué no nos metemos dentro de nosotros a analizarnos? Hay más provecho. Porque a veces vamos a encontrar cosas que no nos gustan. Vale más no que buscarle. Pero analizándonos un poco en una introspección, como se dice, a nosotros mismos puede ser muy conveniente y útil. Para aquellos que sufrimos de impaciencia, preguntémonos, ¿qué me hace ser impaciente? ¿Qué me hace ser impaciente? No, y luego tenemos a veces diferentes maneras de proceder. Somos muy pacientes con unos y muy impacientes con otros. Ya ven que tenemos cierto control de la paciencia. Cierto. El que nos conviene. ¿Alguien no le entrega lo que le debe? Ay, no te preocupes, manita. Ay, cuando pueda, no urge. Ah, pero como es la otra persona, qué bárbaro. Que sea la última vez. Y no. ¿Cómo es que podemos ser tan diferentes los seres humanos, verdad? Por eso ocupamos realmente la ayuda de Dios, del Espíritu Santo, para tener una correcta y real paciencia. Porque esa otra no es real. ¿Qué me hace ser impaciente? Ahí van algunas ideas. El que le toque algo lo agarra. Tal vez soy egoísta, legalista o muy exigente. Ahí va. Egoísta. El egoísta es paciente. Porque de todos los que están aquí haciendo fila, al primero que deberían de atender es a quién. A mí. De todos los que están aquí sentados para comer, el primero que deberían de servirles soy yo. No lo decimos a veces, pero así actuamos y esa es la actitud que tomamos. Somos egoístas. Tenemos reunión aquí en la iglesia. ¿Y por qué le dieron aquella mesa primero? A ver. ¿Y por qué esta no? Porque una tiene que ser primero, hermanos. Una tiene que ser primero. No hay dos o tres que son primero. Como los escalones. ¿Usted le pondría primero al tercer escalón? ¿O al quinto? No, el primero es el que está primero. O legalistas. Una persona legalista es una persona impaciente o exigente. Y cuando una persona es así, no tiene margen para que nadie se equivoque. No hay margen para imperfecciones de nadie, de los demás. Nadie puede ser imperfecto, nadie, porque no tienen margen. El margen es cero. Y se nos olvida que también Dios está trabajando con esa persona. Dios está obrando con ellos también, como en nosotros. Y estamos en diferentes grados delante de Dios y en nuestro caminar y en nuestro aprender la paciencia. Pero al egoísta, legalista o exigente se le olvida cuando la palabra de Dios dice en 1 Tesalonicenses 5, 14 y 15 que seáis pacientes para con todos. Eso incluye mi suegra, mi yerno, mi vecino, mi gato, mi perro, mi perico,
mi maestro. Eso incluye a todos, porque la palabra de Dios dice en Tesalonicenses que seáis pacientes para con todos. Así que si yo tengo paciencia para esta persona, también debo de tener paciencia para esta otra, y también para esta otra, y también para esta otra. No tengo ningún derecho de ser impaciente con uno de ellos, porque si no, vamos a empezar a pagar mal por mal. Por eso sigue diciendo: mirad que ninguno pague a otro mal por mal, antes seguid siempre lo bueno unos para con otros, y repite, y para con todos. Porque si no, cuando una persona me causa impaciencia, porque hay personas expertas en esto, ¿verdad? Tremendos, buenos para impacientar. La tendencia incorrecta es pagarle mal por el mal que nos dan. Pero eso es cuando uno es egoísta, legalista o exigente. Ahí va otro. Me irrito con facilidad. Yo por ahí ando, calientito, ¿verdad? Pero yo soy de esos de que mecha que se apaga rápido. Hay otros que duran prendidos, ¿verdad? Pero me irrito con facilidad. En este caso, no en cualquier caso. Cuando una persona injusta, cuando una persona que procede equivocadamente, cuando una persona mala que vemos que es mala e injusta se está saliendo con la suya, nos irritamos. Cuando Dios nos dice en el Salmo 37, no te impacientes a causa de los malignos. No te impacientes a causa de los malignos. Que los malignos no te quiten, no te roben tu paciencia, que no te quiten tu gozo, que no te quiten el sueño. Ellos van a recibir lo que van a recibir. Es más, pide por ellos, que Dios tenga misericordia. Pero no te andes impacientando, porque aquel es un ladrón y mira que caza. Es más malo que el café helado sin azúcar. Y mira qué bien está yendo. Mira, no te impacientes. Hay otros problemas. Puede ser la envidia o los celos. Veamos, ¿hay algo de envidia en mí? ¿Envidio a alguien actualmente? Tal vez no envidio a todo el mundo, pero sí envidio a uno o dos. Y con eso tengo para envenenarme. ¿Estoy actualmente envidiando o celando a alguien? Ay, no, yo soy incapaz. No, vea bien adentro, vea bien, fíjese bien. Así por afuera los vidrios están ahumados, no ve bien. Abra la puerta y ve adentro. Métase al cuarto interior, métase al closet. Tal vez por ahí hay celos. Tal vez por ahí encontramos envidia. Pero como la tenemos en una caja muy bonita, no se ve. Hasta creemos que vale mucho porque está bonita la caja. Pero Santiago, lo que leímos, dice: tened también vosotros paciencia y afirmad vuestros corazones, hermanos, no os quejéis unos contra otros para que no seáis condenados. Cuidado, si hay envidia o celos, eso causa impaciencia. Por último, ¿soy materialista? Es decir, estoy dominado por el deseo y el espíritu de este mundo, porque este mundo es de puro materialismo. Me he vuelto materialista, he dejado de ser espiritual y me he vuelto materialista, que a mí lo que me importa es lo que se ve, lo que se tiene, lo que se obtiene. Cuando Dios nos dice a través del apóstol Pablo en Colosenses 3, si pues haber resucitado con Cristo, ¿hay alguien aquí que ha resucitado con Cristo? Si pues haber resucitado con Cristo, dice la Escritura, buscar las cosas de arriba, ¿donde está quién? Donde está Cristo. Busca las cosas de arriba. Deja de buscar lo material. Lo material es añadidura para el que anda en Cristo.
Si buscamos el reino, recibimos la añadidura. Si andamos buscando la añadidura, no vemos el reino. Y por último, y esto es más importante aún, estoy siendo insensible a todos los esfuerzos que Dios hace por mí. Porque Dios está trabajando con nosotros. Y a veces somos insensibles a la mano de Dios sobre nuestra vida. Dios está trabajando con nosotros. Dios está tomando todo el tiempo y se está tomando todo el esfuerzo en mi persona. En mi persona. Qué importante soy para Dios, que lo que hace y lo que permite lo está haciendo porque Dios tiene cuidado de mí. Dios quiere que mi vida realmente mejore. Y Dios está tratando conmigo, aun cuando permite que sufra cosas, circunstancias adversas, aun cuando hay cosas que me irriten y tensan y aún me hagan sufrir. Dios está tratando conmigo, está trabajando conmigo, y Él pone límites a todas las cosas. ¿Con qué fin? ¿Para qué? Para Él derramar sobre nosotros de su gracia. Es decir, lo que no merecemos, o lo que por naturaleza debería ser el resultado de esos problemas, tensiones y sufrimientos, pero en vez de resultar eso, resulta lo que en la bondad de Dios, Dios me quiere otorgar a mí. Para que aprenda yo a trascender. Porque eso es importante. El ser humano busca trascender de una manera que no va a trascender. Si alguien quiere trascender, lo va a hacer a través de Dios. Y crecer en amor y de estatura. Para que dejamos de ser de los chaparritos. Y no estoy hablando físicamente, porque yo recuerdo que cuando entré a la secundaria yo me paraba al fondo, porque las filas se paran los más grandotes allá al fondo. Y conforme fue pasando mi madurez, me empezaron a aventar para adelante, ¿verdad? Y ya terminé en el cuarto, quinto puesto. Pero en el Señor todos podemos crecer. Todos podemos llegar a una estatura ideal. Y Dios se vale de la paciencia, o mejor dicho, de las cosas, para producir en nosotros paciencia, que nos hagan crecer, madurar, para esta vida y para la que viene. Seamos pacientes, trascendamos. Los impacientes abundan. La gente inmadura, irritable, abunda. Pero cuando alguien es paciente, correctamente, verdaderamente, esa persona trasciende y es ejemplo para otros. Es ejemplo para otros. Que no haya un impaciente más a través de usted. Que haya una persona paciente, llena de gracia, de amor, que está creciendo día a día. Y el primer lugar que lo debe de notar es nuestro hogar. En nuestro hogar, ¿aprobamos o reprobamos? Lo que hagamos afuera ya es secundario. Ahí en nuestro hogar nos afinamos en paciencia o en impaciencia. Dios nos manda a ser pacientes, pero nos da todas las herramientas y recursos para llegar a serlo. No nos pide algo
que Él no nos ayuda a realizar.